Bienvenidos. Estuvimos a punto de que uno de los atracos más inmorales de la historia puede que termine siendo uno de los más grandes, aunque el monto del perjuicio se ha determinado en más o menos 225 millones de dólares y los fondos que se manejaron fueron 2.946 millones de dólares. Queda en la impunidad. Pero felizmente la Corte Nacional transfirió el caso a una sala que se ha caracterizado tanto por su celeridad como por su verticalidad y tiene de juez ponente a la doctora Mercedes Caicedo. Gracias a eso, una serie de mecanismos, las órdenes de prisión, principalmente vinculadas con la reconstrucción de Manabí, no caducaron o van a caducar como se esperaban. Empecemos recordando, para quienes no se acuerdan mucho, de qué pasó el 16 de abril del 2016, el terremoto de Manabí, en esta reseña rápida que hace Luis Gálvez, partiendo de lo que era un hotel Luis Gálvez de TC, en Pedernales. Este era el hotel más grande de Pedernales. Hoy solo queda su dañada estructura. Al lado había una casa y su dueña no recibió atención. Ahora, aquí vivía mi bisabuela, ni la reubicaron ni nada. Según cifras oficiales, 173 personas murieron en esta localidad el 16 de abril de 2016. Los sobrevivientes sienten que les robaron la esperanza y el dinero recaudado gracias a la ley de solidaridad. Decepción de ver tanto dinero, pero si tú sumas aquí los valores que invirtieron en Pedernales, te aseguro que no llegan pero ni a 20 millones de dólares. Pasaron 7 años para tener listo el Hospital Francisco Vázquez Balda. Saben que se desviaron 8 millones de dólares en la ejecución de esta obra y que estuvo involucrado un asambleísta de Manabí, de Alianza País, Daniel Mendoza. ¿Cómo va a creer que un conciudadano, un paisano, un coterrúneo nuestro nos haga esto, no? Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Bien, ya pusimos algo de contexto sobre el terremoto de Manabí y su gravedad para quienes no lo recuerdan. Ahora, según este reporte de Jacqueline Rodas de Coavisa, veamos quién es el principal implicado en esto y por qué tenía una importancia más allá de lo usual. Antes de las 8 de la mañana llegó a la Corte Nacional la caravana que trasladó a Jorge Glass para el juicio. También llegaron ambulancias y los paramédicos ingresaron para evaluarlo en un cuarto junto a la sala de audiencias. Ingresó al tribunal y confirmó que sí se cumplió con la pericia psiquiátrica a Jorge Glass, pero su abogado, Andrés Villegas, la impugnó, cuestionó a la psiquiatra que lo examinó y pidió que se realice otra. Los jueces negaron la solicitud e instalaron la audiencia. El fiscal Wilson Toainga aseguró que a lo largo del juicio probará que Glass y el exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, abusaron de fondos públicos que debían destinarse a las víctimas del terremoto de 2016. Bernal, que está prófugo, se conectó por Zoom. Según el fiscal, ambos desviaron 225 millones de dólares para 11 obras no prioritarias como el Parque Las Vegas de Manta. El Parque Las Vegas está dentro de una zona inundable. Y además, el Parque Las Vegas se alineaba al eje de reactivación económica. Por eso se priorizó. Por eso se priorizó, sí. La defensa de Glass, por el contrario, ofreció probar que todo es una patraña y que el dinero se invirtió en obras que sirven hasta la fecha. Enseguida, la fiscalía empezó con la presentación de sus pruebas. Llamó a declarar a sus testigos, entre ellos un exalcalde de Pedernales, un perito en contratación pública y un abogado del Consejo de Participación, que presentó 2 denuncias por irregularidades en la reconstrucción de Manabí. Hubo recesos para que Jorge Glass tome sus medicinas. La jueza Mercedes Caicedo, presidenta del tribunal, advirtió que el juicio irá de corrido hasta la decisión final. Si lo declaran culpable, Glass acumulará una tercera pena que puede llegar hasta 13 años de prisión. En efecto, eso ha pedido el fiscal Wilson Toainga. ¿Merecen Bernal y Glass esa pena y otros mencionados también? Lo vamos a averiguar a lo largo de los próximos 60 minutos con el abogado Francisco Brau, quien fue consejero por pueblos y nacionalidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
y el primero de los primeros, no sé si lo hizo también antes la Comisión Nacional Anticorrupción, que puso una denuncia formal por ello en la Fiscalía en el 2020, a propósito de la Comisión Nacional Anticorrupción. Recabaremos también la opinión de su presidente, Germán Rodas. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Aparte de lo que les indiqué, nuestro invitado, Francisco Bravo Macías, tiene un doctorado en jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador, una licenciatura en Ciencias Políticas Públicas y Sociales también de allá, una licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la ULEAM de Manabí, que está por cumplir o cumpliendo 40 años, esa fundada por Medardo Mora, y es maestrante en Derecho Constitucional en la actualidad todavía. Ya estoy. Terminó en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Como curiosidad, ¿qué es un maestrante? Un estudiante de cuarto grado, de un título superior, de cuarto nivel. Ese es un maestrante. ¿Lo mismo que magíster? Sí. Ok. Abogado, bienvenido. ¿Cómo hacer para impedir que esto acabe en la impunidad, más allá del impulso que ha tenido el juicio, los testimonios que usted pidió al fiscal y los argumentos, algo que trascendieron ahí de los abogados defensores? Bueno, primero, gracias por la invitación y gracias por sumarse a esta cruzada contra la corrupción y la impunidad. Manabí, Esmeraldas y el país entero clama por justicia. Clama porque este caso, quienes han sido los responsables de estos malos manejos de los fondos de la reconstrucción, tengan que pagar por ese mal manejo. Si es así, ¿por qué las principales autoridades de Manabí no fueron las promotoras o actoras en esta acusación o juicio? Bueno, si usted revisa cómo se conformó el Comité de la Reconstrucción a través del decreto 1004, que fue emitido el día 27 de abril del año 2016, resulta que usted va a encontrar cómo se conformaba este comité. Se conformaba por el vicepresidente de la República, quien lo presidía, por un secretario que era designado por el propio vicepresidente de la República, por 2 alcaldes de las zonas afectadas y también por un representante de los gobiernos provinciales. En todo caso, si usted se pone a revisar quiénes estuvieron dentro del comité y quiénes fueron los beneficiarios de las obras, usted no va a encontrar que alguno de ellos vaya a denunciar esos malos manejos. ¿Eran cómplices o por lo menos fueron encubridores o al menos solapadores de los delitos que se perpetraron? Cómplices. Abiertamente. Claro, ¿por qué cómplices? ¿Y qué opina de que el fiscal no los incluye en la acusación? Mire, cuando fui consejero, el día 10 de febrero del año 2020, presentamos una denuncia por todo el comité, es decir, contra todo el comité. ¿Contra quienes aprobaron esta acta del 22 de mayo del año 2017? Que la vemos aquí. Hablemos de esa acta. ¿Qué le llevó a usted hace 5 años a esa convicción? ¿Por qué es tan grave la cantidad de obras adjudicadas en un tiempo récord? Bueno, porque son 584 priorizaciones de proyectos. ¿Y usted cree, Carlos, que quién puede tener la capacidad de revisar en 2 horas 584 proyectos que dan la cifra de $2.946.938.491? 2 días antes de que comience el gobierno de Lenín Moreno. Efectivamente. ¿Con qué velocidad? ¿Con qué velocidad?
Aquí está, usted ve y revise. Si usted revisa este adjunto, donde están señalados los proyectos, usted no va a tener la capacidad así fácilmente, en 24 horas, en 48 horas o en 2 horas, de poder tener una evaluación de todo esto. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted como abogado llegar a la conclusión de que ahí había uno o varios delitos tras conocer aquello que presentó en el 2020 como denuncia a la Fiscalía? Mire, esto me llevó prácticamente un año. Un año examinar, sí, discriminar, así es. ver. Ahora usted revise este cuadro y vea quiénes han sido los beneficiarios de esa acta del 22 de mayo del año 2017. La cantidad de entidades del Estado. Mire, en 7 ministerios, si usted revisa, 7 ministerios fueron beneficiarios de 2.318 millones de dólares. En 7 ministerios, aquí están los 7 ministerios, revísenlos. ¿Para obras como cuáles? Por ejemplo, entre ellos, demoliciones. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas le asignaron 474.533.000 dólares, de los cuales 98 millones de dólares fueron para demoliciones. ¿Y sabe usted cómo pagaban la demolición? La pagaban por horas máquinas. No la pagaron por metro cúbico de escombros o demolición. Es decir, mientras más se demoren, más negocio. Por supuesto. El negocio era demorarse. Los operadores estaban tecleando en el teléfono y el horómetro corría. Qué bárbaro. Y sumado a eso, Carlos, que la remoción de los escombros, es decir, el transporte desde donde demolían, derrocaban, ese transporte o ese desalojo lo pagaban por viajes de volquetas. Es decir, que si una volqueta le ponían una viga, con esa viga hacía un viaje. ¿Quién decidía eso? El señor Carlos Bernal. Él dice que solo ejecutaba lo que otros decidían, que él solo coordinaba. Y mire, Carlos, él era el secretario, pero el papá del señor Carlos Bernal, el señor Franklin Bernal, era el subsecretario zonal de Obras Públicas 4 de Manabí. ¿Sí se da cuenta, no? Que todo queda en familia. Aquí hubo una trama familiar. ¿Y cuál era la empresa que decían vinculada a Bernal que le benefició? Hay una empresa que es de los familiares del señor Carlos Bernal. Y esta empresa, Carlos, que la vemos aquí, perdón, usted va a encontrar que esta denuncia la presentó el doctor Julio César Trujillo. Claro. ¿Por qué? Cuando estaba frente al CPCC. Por tráfico de influencias. ¿Contra quién? Contra la señorita Karina Priscela Alvarado Daza, Denise María Vélez Ruperti, Javier Andrés Vélez Ruperti, Ramiro Leonardo Galarza. ¿Por qué? Porque estos señores eran los proveedores de la empresa Consermín y de la empresa Ezeico. 17 de abril del 2019 presentó eso el doctor Julio César Trujillo, otro hito más en la lucha contra la corrupción que le debemos. Antes de proseguir con el abogado Francisco Bravo, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera, que también estamos en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Confío en que allá tendremos más sintonía de la habitual y que hoy cumple 56 años María Clara Triviño Martínez, a pesar de lo cual nos acompaña trabajando. Gracias, María Clara. Que sigas con tanta paz y felicidad como hasta ahora, que te la mereces, en compañía de Gabucho, tus hijos e hijas y tus maravillosas nietas. Muchísimas gracias, Carlos, y por supuesto a todo el equipo de Ver a Su Manera. Siempre es un gusto y un placer para mí estar aquí. Te lo he dicho y te lo reafirmo el día de hoy, estando presente en mi cumpleaños. Bueno, como ustedes saben, gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV, en Canal 177, CNT, Canal 12, TV Cable, Canal 69, Claro TV, Canal 30 y Cable Unión, Canal 9. Se conectan 40.000 hogares a través de estas cableras para ver nuestro programa. Carlos. Adicionalmente, 5.000, 8.000 más se integran los viernes por Radio Centro 101.7, en audio y en imagen 101.3 FM, perdón, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, que es 89.3 desde Puerto Viejo para todo Manabí, igual frecuencia 89.3 FM, pero desde Riobamba, la bonita del centro del país,
a Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, ahora sí. 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. A propósito de eso, mañana de 8 a 9 en Radio Sucesos, Félix Derbáez. Y a las 13 horas del debate de Centro Digital, empezamos hablando de la recaptura de Fito, hablamos de la ley de integridad pública, el combate a la corrupción que ha iniciado por votar 70 empleados que ganaban en exceso en Petroecuador, entre otros temas. Retomemos el nuestro. Así es, y lo apropiado parece comenzar recordando en este reportaje de Luis Gálvez de TC Televisión cómo la corrupción también cambió el rostro de Puerto Viejo, que no sintió reconstrucción completa y rápida como se lo esperaba. También cubrió Puerto Viejo. Según la Contraloría, se priorizó la construcción del Parque Las Vegas y no de las viviendas. Justifican diciendo que el Parque Las Vegas ha reactivado la economía. Yo no veo que haya alguna reactivación, ¿no? Hay mucha gente que no tiene dónde vivir. El Comité de la Reconstrucción estuvo liderado por el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Hasta el día de hoy, ya 9 años, hemos recibido un solo centavo. Realmente nos han robado el derecho a una vida digna. Mercedes Rivera vive en El Palmar, en Manta. Ahí 12 condominios fueron afectados por el sismo. Créame lo que de acordarme, todavía se me quiebra la voz. Sabe lo que se vivió. Entonces, y que no sea justo que ese dinero haya sido mal usado. Mientras la justicia busca sancionar a los responsables del desvío de fondos, los perjudicados lamentan que su tragedia haya servido como plataforma para la corrupción. ¿Qué es lo que permitió durante tanto tiempo que se veía que la reconstrucción avanzaba muy lento? Por ejemplo, en tareas de demolición, para no hablar de otras, que aguantara tanto tiempo Manabí sin una mayor reacción y sin unirse a las denuncias que hizo usted y que hizo el CPCCS de Trujillo. Realmente yo creo que aquí hubo mucho aborregamiento. Hubo un gran aborregamiento. Yo creo que hubo un gran aborregamiento y ese aborregamiento fue el que no permitió que la gente reaccionara. ¿Producto de qué? ¿De la fuerza que sigue teniendo el correísmo en Manabí? Yo creo que, más que la fuerza que pueda tener el correísmo en Manabí, el tema era que quién denunciaba, Carlos. Si en estos momentos quien denuncia, quien lucha contra la corrupción, no es bien visto en esta sociedad. Y a la vez, ¿cómo ha hecho entonces usted para persistir en Manabí contracorriente? Bueno, realmente ha sido una lucha en la cual yo también tengo que valorar a muchos ciudadanos que también aportaron. Tengo que destacar, por ejemplo, quien estuvo al frente de la Dirección Regional de Contraloría, el doctor Patricio García, que se portó firme en el trabajo y también a buenos auditores, que sí los hay en la Contraloría, que se pararon firme en el tema de poder sacar los indicios de responsabilidad penal en algunos de estos proyectos que podemos ver. También ciudadanos como el propio Leonardo Viteri, otro grupo, el licenciado Julio Villacreces, entre otros grupos de personas, la Comisión Cívica Anticorrupción, Fresia Villacreces. Es decir, sí hubieron ciudadanos que se juntaron a esta cruzada contra la corrupción y la impunidad. Qué bueno y qué justo que usted recuerde que no es el único y que si se unen más, esto puede tener un mejor desenlace, aunque aquello lo veremos el lunes. María Clara. A continuación tenemos imágenes de Ignacio Navia, activista político que representa a uno de los tantos ciudadanos manavitas indignados y frustrados por la estafa de la reconstrucción de Manabí. La ciudadanía manabita no se va a sentir tranquila de saber qué realmente ocurrió con los fondos de la reconstrucción. Jamás vamos a permitir, vamos a justificar que habiendo habido la oportunidad tremenda de reconfigurar la economía de la provincia, levantando los edificios caídos, dándole asistencia crediticia a los emprendedores que perdieron sus familias, que perdieron su capital de trabajo, se hayan destinado fondos para los cuales no se debieron de haber destinado sus fondos. Primero era la salud, la reconstrucción y la reactivación económica. Jamás vamos a proponer que eso era prioritario. Recordemos ecuatorianos, recordemos manavitas,
que fueron 3.500 millones de dólares. Así es. En Puerto Viejo se asignaron cerca de 100 millones de dólares por obra directa de los recursos de la reconstrucción. Como ustedes ven, esto lo hemos tratado antes y espero que sea la última vez. Y si es necesario, persistiremos. En 3 ocasiones hemos dedicado el programa al tema y ha resultado poco. Por eso le pregunto, de toda esta retahíla de irregularidades, no cuál es la de mayor volumen, cuál es la peor, cuál fue la más lesiva e indignante. La más lesiva e indignante fue no haber atendido a las víctimas directas del terremoto, es decir, a quienes perdieron sus viviendas. ¿Habían fondos para eso? Por supuesto. ¿Dentro de esos 2.900 y pico de millones de dólares? Mire, Carlos, si usted lee el artículo 1 de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, dice claramente que los fondos que se generarían por concepto de esta ley serían para reconstruir las afectaciones del terremoto en zonas públicas y privadas. ¿Por eso hubo tanto tiempo gente viviendo en las calles? Así es. Yo le pregunto, y le pregunto a los ecuatorianos, cuando revisamos esto, dígame usted, ¿qué tenía que ver el Ministerio de Defensa Nacional con 322 millones asignados por el comité? Yo le pregunto, ¿qué tenía que ver la vía Manta-Coliza? Más de 60 millones de dólares para 22 kilómetros. 108 millones de dólares. 108 para 22 kilómetros. Exacto. Con una hilera de muros jersey, que cada muro jersey, que son los pedazos de hormigón, cuestan un promedio de $100. Entonces, solo en muro jersey hay 2.100.000 dólares. 6 pasos a desniveles. Y con el gran cuento que esa vía servía para sacar la carga del puerto de Manta. Si el puerto de Manta lo habían delegado para que busque carga. Y ahora, si ese era el cuento, ¿por qué no construyeron el puente José María Velasco Ibarra, que une Manabí con Guayas, en el cantón Pichincha? ¿Por qué ese puente se está cayendo? Es decir, porque ellos decían que la ruta Manta-Manaos, y para eso hay que hacer 2 carriles más, y hay que meterle hormigón, y hay que meterle 6 pasos a desniveles. O sea, la indolencia, la inhumanidad de estos señores que estuvieron al frente del comité. Porque si usted saca cuenta, Carlos, entre solo la vía Manta-Coliza y el Parque Las Vegas estamos hablando de 110 millones de dólares. Ahora usted divida para $10.000 entregarle a cada uno de los 15.000 comerciantes afectados. Salían al otro lado. Oiga, le daban $10.000 a cada uno de los damnificados. Y le decía, tome, hay $10.000 para que usted se reactive. Tenían cómo recomenzar. Entonces, con esos 110 millones de dólares por 10.000, había para darle a 10.500 personas $10.000. Con lo descrito por Francisco Bravo, ¿ya entienden ustedes la gravedad de lo que se hizo? La indignación que persiste y la inmoralidad del atraco. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, lo que dijo en este programa Leonardo Viteri Velasco respecto al escándalo de la reconstrucción de Manabí. Y vía Zoom tendremos a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Más que por el monto superior a los 3.000 millones de dólares, por el destino y finalidad que tenían, la corrupción con los fondos para reconstruir Manabí tras el terremoto del 2016 no puede quedar en la impunidad. Les recuerdo que el reprise de este espacio es Pro One Plus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping, en cambio, somos canal 41, One Plus, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, en un horario más cómodo para muchos de ustedes. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen de noticias en su portal de noticias y página principal. Doctor Germán Rodas, bienvenido. Ya ve, el que la sigue la consigue, dirían, a un alto costo y con una alta expectativa de mi parte por quienes integran esa sala de la Corte Nacional. Sin embargo, esa no es la última instancia. ¿Cómo hacer, la pregunta que plantea el programa, para que la reconstrucción de Manabí, que Julio César Trujillo ya denunció en el 2019 por un fenómeno como tráfico de influencias, no quede en la impunidad?
Carlos, buenas noches, un saludo cordial a quienes nos escuchan en este programa. Cuando Julio César Trujillo fue designado miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Transitorio, había una circunstancia que creo que es válida que la conozca el país. Habíamos acumulado en la Comisión Nacional Anticorrupción la información suficiente como para poder llevar ante las instancias judiciales, fiscales, etcétera, este conflicto que realmente más que conflicto es una bofetada a la conciencia nacional, el uso inadecuado de sus recursos. Optamos por que sea el Consejo de Participación Ciudadana que llevase adelante este tema y que lo llevase a Fiscalía. Allí se ha demorado, creo que mucho tiempo, y estamos a puertas de terminar seguramente parte de la tragedia. Las tragedias tienen componentes diversos. No solamente es la manera de la tragedia griega que desemboca en un acto violento, en una circunstancia impactante, sino que genera y deja una estela que va mucho más allá. Los propios actores forman parte de la tragedia y aquellos que la miran también de alguna forma. Si esto lo llevamos, si esa comparación la llevamos hacia lo que ha ocurrido, yo diría que la tragedia no fue solamente desatender los requerimientos fundamentales de la población, no solamente fue dilapidar los recursos, fue dejar en situación muy difícil a la comunidad que había sido afectada por el terremoto y también aquellos que orillaron en el latrocinio crearon su propia tragedia. Ojalá esta circunstancia que yo le acabo de decir termine en aquello que todos aspiramos. Primero, que se sancione a los culpables, la impunidad no puede estar presente, pero sobre todo que no se piense que la corruptela es una especie de un manto que se va y se evapora en el tiempo, sino que tarde o temprano la justicia debe llegar, porque significa hacer justicia a la población, al pueblo ecuatoriano y a la inmensa mayoría de ecuatorianos que miraron o que miramos espantados de una realidad respecto de la cual se aprovecharon gentes que no tenían casi la condición de seres humanos. Gracias, doctor Germán Rodas. Sobre todo por el hecho de, sin ser usted manabita, siempre haber tenido presente ese caso, y a mi profesor de Derecho Laboral y maestro Julio César Trujillo, por recordarlo a tiempo. María Clara. Cuando compareció en este espacio hace más de un año, el doctor Leonardo Viteri Velasco, exalcalde de Bahía, citó entre las consecuencias de la corrupción por la reconstrucción de Manabí el hecho de que se hayan asignado fondos para la planta de la estancilla de Bahía sin que se utilizaran como se debía. Revisando todos los contratos. Señor Vera, usted sabe que hoy día en San Vicente y en Bahía de Caracas y en Canoa y en Tosagua y en Calceta y en Junín no hay agua potable. Todavía. No tenemos agua potable. Y en la reconstrucción de Manabí se le asignó a la empresa de agua potable La Estancilla, que le da agua a estos cantones, casi 14 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? Los documentos son clarísimos, señor Vera. Si revisamos ítems por ítems, cada uno es un despropósito. Y no tan solo tienen que rendir cuenta los miembros del comité. Acuérdese usted que estos dineros se transfirieron a 34 entre ministerios e instituciones, así como también a los gobiernos locales. Entonces, a ellos también tienen que rendir cuentas. ¿Sería lo ideal? Decía que sería lo ideal, pero es imposible, aunque no debe descartárselo. En su alegato de cierre, el fiscal Wilson Toainga llega a concluir que el abuso corresponde a 225 millones de dólares. Luego, finalmente dice que hubo dolo, es decir, lo hicieron deliberadamente, sabían el daño que estaban causando, adrede si se quiere, y plantea, dice, presencia de dolo en todas las conductas abusivas
de priorizaciones que llevadas a cabo en los hechos aquí se juzgan, y pide una multa de $32.000 a cada uno, y acá, sí, 32.900, y reparación integral material de $225 millones, es decir, el monto del perjuicio. ¿Esto es viable? Sí, por supuesto, tienen que en este caso, de ser imputados, ellos tienen que llevar adelante o hacer, el Estado tiene que ejecutar una reparación integral en contra de estos dos funcionarios o servidores que estuvieron al frente del Comité de la Reconstrucción. Ahora, la sanción aquí debería ser ejemplar. No sé que vaya a fallar la jueza Mercedes Caicedo. Tengo la máxima admiración y confianza por el trabajo de esta profesional. Pero si no implica de alguna manera indagar a las familias, a las empresas, a los contratistas beneficiados, no se va a recuperar todo lo que, como en el ejemplo que usted acaba de citar de la vía Manta-Coliza, cobraron de más o hicieron innecesariamente. ¿Es viable eso? Sí, por supuesto. Yo he escuchado a uno de los acusados que dicen el Estado se va a quedar con las obras y nosotros tenemos que pagar 225 millones de dólares. Es decir, exactamente, ahí están las obras. ¿De qué reclaman ustedes? Sí se hizo, correcto. Yo pongo un ejemplo así medio trivial. En una familia se recauda un recurso para comprarle a la mamá una cama postural, un tanque de oxígeno y una mascarilla. Y le entregan al hermano mayor para que vaya a comprar esos insumos médicos. Y resulta que regresa con una pantalla de 60 pulgadas. Y le dice, aquí está la pantalla, y los hermanos le dicen, pero eso no fue lo que nosotros te encomendamos. No, es que no había un protocolo para saber que mi mamá se iba a reponer con eso, pero yo creo que con la pantalla se va a reponer. Y los hermanos le dicen, ¿y la plata? No, ahí está el televisor. Qué buen ejemplo. Por algo es manavita. Así en criollo nos entendemos mejor. Algo más, María Clara. El abogado Roberto Calderón, defensor de Carlos Bernal, en entrevista para Centro Digital, lo excluye a él de responsabilidad en la reconstrucción de Manabí, puesto que no tomaba decisiones, sino que ejecutaba lo que otros disponían y aprobaban, y era él simplemente un coordinador. Si es que hablamos de una sanción, la sanción debería recaer sobre quienes custodiaban los fondos públicos, sobre quienes custodiaban los dineros de reconstrucción. Podría ser tal vez extensible a quienes solicitaron al comité los proyectos cuestionados o quienes recibieron del Ministerio de Finanzas el dinero para los contratistas, pero no sobre quien realizó labores de coordinación. Lo que hizo Carlos Bernal es, pongamos un ejemplo sencillo, pasar de un bolsillo a otro de la misma persona. En lo que refiere ya al monto de reparación, las obras están construidas, las obras se encuentran brindando servicio público. Así es que habría que preguntarnos si Carlos Bernal eventualmente es condenado y hipotéticamente tiene el dinero, los 225 millones para la reparación, y entrega al Estado, el Estado se estaría quedando con el dinero de la reparación, así como con las obras. Entonces sería un acto completamente ilegal y abusivo por parte de la Corte Nacional señalar este monto. Ahí está justamente lo que hablábamos. Que se lleve las obras a la casa, Bernal. Si eso no decía la ley, en el artículo 1 dice priorizar, reconstruir, construir las zonas devastadas por el terremoto. Y de paso, el argumento del abogado de Glass que usted citó es muy parecido. ¿Ya? Sobre el Parque Las Vegas. Pero si esto fomentó la reactivación económica, yo tuve la oportunidad de visitarlo y verlo cuando estaba el anterior alcalde, ciertamente formidable. Pero eso no tenía nada que ver con la priorización de ahí. Y el propio fiscal menciona e ilustra una serie de facilidades pesqueras que son una porquería, especialmente aquella en San Mateo, que con marea baja los barcos encallan, se varan, mejor dicho, porque el agua se va. Es decir, una hora nos quedaría corta para reseñar toda la sinvergüencería que hubo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque recordaremos lo dramático que se volvió la semana pasada el juicio del caso sobre la reconstrucción de Manabí.
que por el monto superior a 3.000 millones de dólares, por el destino y finalidad que tenían, la corrupción con los fondos para reconstruir Manabí tras el terremoto del 2016 no puede quedar en la impunidad. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV en Estados Unidos. Se conectan entre 12 y 15.000 hogares para ver nuestro programa a través de estas plataformas. En España, en cambio, usted nos puede ver a través de Hispasat, Canal 21. Tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 de la mañana, en España a las 2 de la tarde. Ahora, retomando el tema de la noche, el hecho de que el ex vicepresidente Jorge Glass debiera salir de la cárcel para comparecer personalmente en las audiencias finales por el juicio debido a la corrupción en la reconstrucción de Manabí fue de los temas que más atracción y conmoción causó. Así lo resume Adriana Bermeo de Ecoavisa en el siguiente reportaje. El juicio del caso Reconstrucción de Manabí llegó a su etapa final. El fiscal Wilson Toainga, como parte de sus alegatos finales, pidió la pena máxima de 13 años de cárcel por peculado para Jorge Glass y Carlos Bernal, ex vicepresidente de la República y ex secretario del Comité para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el terremoto de abril del 2016. La Fiscalía también pidió reparación integral al Estado por $225 millones, que se aplique a cada uno la multa de $32.900, publicación de la sentencia en un medio nacional por 3 días y en las páginas web de la vicepresidencia y de los municipios de Esmeraldas y Manabí, y disculpas públicas de Glass y Bernal. El quinto día de audiencia inició con el testimonio de Glass. Durante 2 horas se defendió. Dijo que él no administró el dinero recaudado con la Ley de Solidaridad para la Reconstrucción de Manabí, que presidió el comité durante 11 meses y que si hay obras que no fueron concluidas es responsabilidad de los gobiernos siguientes. Además, agregó que no firmó ninguno de los contratos de las 11 obras señaladas por irregularidades que forman parte de un paquete de 584. El fiscal Toainga insistió en que se dio paso a obras que no eran prioritarias y fueron construidas por intereses particulares con los fondos que debían entregarse a las víctimas del terremoto. Tras los alegatos finales, el tribunal integrado por la jueza Mercedes Caicedo en calidad de ponente, Marco Rodríguez y Javier de la Cadena deliberarán hasta el 30 de junio, cuando se conocerá la decisión final de este caso a las 9 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia. Bueno, para quienes siguieron la audiencia y vieron las intervenciones de Glass, su inteligencia ciertamente es notable, pero su estado mental de lo que ahí se ve es perfecto. Tiene una memoria impresionante, recuerda cada detalle, cada artículo, cada paso. Y por supuesto, una habilidad argumental mejor que su abogado, pero piensa que los demás somos unos estúpidos, de paso. Y su argumento central fue el que se reseña en el reportaje. Yo no fijé nada, no he firmado un contrato, ni las adjudicaciones. ¿Cómo puedo ser yo responsable? Pero aparte de las reparaciones o disculpas que hay que pedir, ¿qué cabe para que esto siente un precedente en lo de la reconstrucción de Manabí? Bueno, yo creo que cabe que se coloque una placa en las afueras o en la pared principal de ingreso de la vicepresidencia de la República, para que en algún momento un nuevo vicepresidente no vaya a hacer lo mismo que ha pasado. Y yo aquí sí quiero hacer una observación al actual ministro de Obras Públicas, a través de la Secretaría del Comité de la Reconstrucción, que no están atendiendo a las víctimas con el saldo que ha quedado. A las víctimas. ¿Hay un saldo de cuánto? Hay un saldo de $300 millones. ¿Ah? Sí. ¿No es de 180? Porque resulta que si usted revisa todas las cuentas, encuentra más o menos ese tipo de cantidad, porque no se han transparentado esas cifras. Okay. Pero esos recursos se debieron de haber priorizados para las víctimas que perdieron sus viviendas, porque hasta los actuales momentos, así como usted vio el reportaje de TC Televisión, hay muchas personas víctimas del terremoto que no tienen dónde vivir. Por lo menos hasta el final que se haga algo de justicia. Que se honre el esfuerzo de esta gente. ¿A través de la corresponde ley? Determinar el monto exacto de cuánta plata queda? Al ministro de Transporte y Obras Públicas. ¿Y a quién
determinar cuál debe ser el destino de esos fondos si provienen de la reconstrucción, de la contribución que se hizo para eso? Al propio secretario actual, el señor José Dueñas, que está a cargo de la Secretaría. ¿Secretario de Transporte en Manabí? No, Secretaría de la Reconstrucción, porque aún se mantiene la Secretaría, aún se mantiene el comité para poder liquidar estos fondos. ¿Admiten ellos que hay esos fondos sobrantes? Sí, a tal punto, Carlos, que aquí sí hay que dejar claro, yo voté por Noboa, pero hay cosas que hay que decirlas. Se ha quedado estos fondos o este remanente. Estos remanentes tienen que ser para priorizar, como dice el artículo 1, porque el día de mañana va a poder pasar lo mismo, se va a replicar lo que hizo Glass con Bernal, con el ministro actual y el secretario actual. Por ejemplo. Aunque en menor escala, pero sería peormente grave. Especulado, sea $1 o sea $1 millón. Ok, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el puente Quimís está siendo construido con los fondos de la reconstrucción. Ese puente no se cayó con el terremoto. Así es, fue recién. El puente de Lodana también se lo está construyendo con fondos de la reconstrucción. Se los advertí. Yo les dije en mi cuenta de X, señores, peínense en el espejo de Jorge Glass y Bernal. No hagan lo mismo. Vayan a reconstruir las viviendas de las víctimas. Qué importante advertencia y señalamiento. Y qué grave precedente. Qué grave precedente. Están a tiempo de corregir. María Clara. Cuando volvamos, más elementos de análisis sobre la reconstrucción de Manabí, que todavía está impune. Más que por el monto superior a $3.000 millones por el destino y finalidad que tenían, la corrupción con los fondos para reconstruir Manabí tras el terremoto del 2016 no puede quedar en la impunidad. Estamos desde los estudios del canal 24/7, eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable Canal 3, Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data MS Televisión Canal 99. Carlos. Dice recién el abogado Francisco Bravo en su cuenta de X, en un tuit que no tiene que ver con el asunto, para que vean que es una persona constantemente activada en temas de combatir la corrupción. No logro entender la desidia de este señor Molina. Se refiere al subsecretario de la zona 4. Tiene el talento perfecto de un correísta tapiñado, hace malabares para no hacer absolutamente nada. Empezó el bacheo de la vía Sucre-Charapotó, pero la dejó tirada como si fuera una promesa de campaña más. Y en otro, este tuit es del 25 de junio, ayer, dice: señor César Vázquez, más útil sería que informe cuándo empieza por fin la construcción y equipamiento del Instituto Paulo Emilio Macías en Puerto Viejo. Es decir, usted está tomando una actitud crítica de lo que el gobierno está dejando de hacer en Manabí. ¿Cómo lo toman? Mire, Carlos, se cuestiona mucho de que Manabí es una provincia entregada al correísmo. Pero yo pregunto, ¿qué se está haciendo para dejar a un lado o mandar a la escombrera a esa organización política y a su gente? ¿Qué se debería hacer? No se está haciendo absolutamente nada, Carlos. Deberían hacer obras que los otros no hicieron, y en este caso correctivos como el que usted acaba de mencionar. Efectivamente. ¿Cómo es posible, Carlos, que César Vázquez, secretario de la CNCIC, desde su época, que tiene ya más de año y medio al frente del CNCIC, sea indiferente a una donación que realizó la Unión Europea a través del BEI de $13.600.000? Esa donación está en el Ecuador desde el año 2019. Y resulta que ni el gobierno de Lenín Moreno, ni el gobierno de Lasso, ni el gobierno de Daniel Noboa, a través de César Vázquez, no ejecuta esa donación, que fue precisamente por los efectos del terremoto, Carlos. Qué bueno concluir con esta observación, porque no solo son las injusticias del pasado, aunque ciertamente de otra magnitud, las que deben preocupar, sino no volver a cometerlas en el presente. Y hay algunos casos, y en otros casos algunos indicios, de que pueden ir por mal camino. Desde el gobierno central no se cree en lo que le digan sus funcionarios del gobierno local, o del gobierno seccional, o de la representación provincial. Verifíquenlo. Están a tiempo. María Clara.
Al volver en el siguiente bloque, mis preguntas finales para nuestro invitado, Francisco Bravo Macías, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Y el comentario final de Carlos Vera. Más que por el monto superior a 3.000 millones de dólares, por el destino y finalidad que tenían, la corrupción con los fondos para reconstruir Manabí tras el terremoto del 2016 no puede quedar en la impunidad. Y el cerebro ordena tus pensamientos. El testimonio personal de quien tras ver un video de Mario Alonso Puig cambió su vida. Me ayudó para poder ayudar a otras personas. Para entender que el cambio es posible, pero es un proceso. Lo primero que hay que establecer para dar esa explicación es quién es el enemigo. El enemigo es el ego. Las preguntas que nos quedan tras entrar al mundo de un famoso transformador. Yo no consigo ese tipo de cambios radicales en mi vida, algunos quisiera. ¿Cómo se hace? Una entrevista veraz con Eduardo Reynoso, experto conocedor del cerebro. El cambio no es mágico, es biológico. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Concluimos con el segmento instaurado aquí por María Clara Triviño Martínez desde que abrimos la 4ª temporada de Vera a su manera. Gracias, Carlos. Tal como dices, corresponden mis preguntas para el doctor Francisco Bravo, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta, ¿cree usted que Glass es el principal, pero no el único responsable de la corrupción que devino de la reconstrucción de Manabí, sí o no? Sí. La segunda, ¿debieron las instituciones manavitas, en especial las alcaldías de Portoviejo y Manta, tener protagonismo como acusadoras en ese juicio, sí o no? Sí. La tercera, ¿sería Manabí muy distinta si los 2.900 millones se hubieran orientado exclusivamente a las tareas de reconstrucción, sí o no? Sí. La cuarta, ¿aplica el dicho popular de no son todos los que están y están todos los que son para el juicio sobre la reconstrucción de Manabí? No. La quinta y última, ¿cree usted que la Sala de la Corte Nacional, con la jueza Mercedes Caicedo como ponente, emitirá una sentencia en la línea de lo reclamado por el fiscal Toalinga, sí o no? Hay esperanza y fe de justicia, sí. Muchísimas gracias, Carlos. Abogado Francisco Bravo Macías, gracias por su comparecencia y por su persistencia. Él presentó, junto al Procurador Judicial del CPCC, Byron Pacheco, una denuncia en la Fiscalía por presunta delincuencia organizada contra los integrantes del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, todos, el 10 de febrero del 2020. De la sala en la cual ha derivado este caso, depende que eso no quede en la impunidad. Y de hacer memoria con el alegato de cierre que hizo el fiscal general de la Nación, actual Wilson Toaín, en donde muestra las facilidades pesqueras a las que me refería yo. Primero, que no eran priorizadas ni prioridad. Y segundo, que fueron otro atraco y otra porquería inútil. No es que no lo requiera la pesca artesanal manabita, es que lo requiere bien hecha, por aptos, no por ineptos, por honestos y no por corruptos. María Clara. El día domingo nuestro invitado central será el doctor Fausto Murillo, primer invitado de una serie de programas que analizarán cómo levantar la justicia que hoy está sumida en su peor crisis. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen muy buenas noches.